esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos del canal, sean bienvenidos una tarde o noche, según de donde me sintonices, al análisis en vivo del precio de Bitcoin y las criptomonedas. Estamos en el programa número 107 No se asuste, no se y asuste. por supuesto yo estoy muy contento ya que hemos retomado la tendencia alcista, mucho ojo. Hemos retomado la tendencia alcista del canal. Cuidado, se confunde. Estamos retomando la tendencia alcista del canal, ya que vamos directo a esos 10.000 suscriptores. Y muchísimas gracias a ti, por supuesto, por apoyarme, por dejarme siempre tu like y por comentar cualquier situación en la caja abajo de los comentarios. Siempre eso ayuda a este algoritmo de YouTube que es un tanto confuso. Así es que muchísimas gracias por todo el apoyo recibido. Vamos a empezar este programa, no sin antes, como siempre, indicarte el descargo de responsabilidad, donde te indico que yo no soy un trader rentable. No son señales de inversión, no son señales de trading. Simplemente aquí estudiamos la estrategia del maestro Jaime, que si tú lo sigues sabrás que es una estrategia bastante efectiva y a mí me ha gustado y he querido compartir con la comunidad lo poco que he ido aprendiendo en algún tiempo que voy siguiendo a Jaime. Así es que si te interesa la información, puedes regalarme un like y por supuesto te comento que si ganas o pierdes algún trade va a ser 100% tu responsabilidad. Una vez dicho esto, vamos a saludar a las personas que están acompañándome esta tarde o noche, como te dije, y me indicas también desde dónde me acompañas y me confirmas si eres tan amable el audio y el video también para ver si vamos comenzando. Gustavo Perdomo, primer comentario, el Azum. Está en Venezuela, Gustavo, quiere ver Waves. Vamos a hacer el análisis de Bitcoin y luego con mucho gusto, atento cuando acabe el análisis de Bitcoin para anotar criptomonedas, mi estimado Gustavo. Muchas gracias por el apoyo. Jorge Sánchez en España, Gonzalo Galli está en Argentina, Frank Moreno, Guillermo Ganso en Buenos Aires, Martín Díaz, mi like, dice Martín que ya me dejó su like, muchas gracias. Miguel Lima, en Inglaterra está Miguel Lima, muchos saludos a Miguel, yo también estoy en Inglaterra casualmente. Así que un abrazo, mi estimado Miguel. Elmer Iván Jiménez me dice acá desde México, está estancado, dice, compré cuando la estrategia marcó compra, pero luego cayó y ahora me quedé sin liquidez. Ojalá octubre sea un buen mes y lleguemos por lo menos a los 56. Bueno, parece que no le pusiste stop loss, mi estimado Elmer, pero bueno, son cosas que te toca tener paciencia, porque recordemos que Bitcoin, al ser lo que representa, y yo creo que todavía le queda mucho camino por recorrer en los próximos meses y años. Así es que yo creo que si tienes paciencia no la vas a perder. Music and Data también está por acá. Me salto porque estamos activos por el chat. Me salto a la parte final. Desde Málaga dice que está Antonio Rodríguez. Junior Guerrero. Portón el Grande ya me dejó su like también. Está en Villa del Sol. Chosica dice, ¿dónde será eso? Nissim Maker, muchas gracias. Scarlet Films, está fallando la estrategia, dice. Vamos a revisar. Gisela Holmgren,
está en Estocolmo. Muchísimas gracias. Estamos ya sumando bastante gente de Europa. Estamos ya mucha gente de Latinoamérica. Así es que un gustísimo enorme para mí poder acompañarte en estas jornadas de estudio que estamos haciendo en el canal. Fíjate que la miniatura del video te había puesto que Bitcoin está a punto. Pero ¿a punto de qué? Me van a decir. Estoy en el gráfico diario y hasta ayer nosotros yo dije que según el cierre de la vela diaria de ayer, vamos a ver la posibilidad de ver este ADX que se nos gire a la baja, con lo cual estaríamos proyectando el rebote para seguir cayendo, ¿verdad? Que así te dije. Y como vemos, efectivamente el precio de Bitcoin cerró con una importante mecha en la parte baja, si tú lo estás viendo en este momento. Y el día de hoy se está desarrollando un tanto indeciso, o sea, en esta parte hay indecisión del mercado realmente. Pero este ADX como que intenta ya girarse, y eso es lo que te digo yo, que está a punto Bitcoin de hacer esto, para que nos confirme el patrón de rebote y operarle este tramo, este rebote que en teoría todavía tendríamos en Bitcoin para operarle. ¿Y por qué no es bajista bajo mi punto de vista? Yo creo que no, para abajo aquí no. Lo que pasa es que en este momento está retrocediendo un poco más. Y la clásica de siempre, cuando baja 500, baja $1000, la gente ya lo manda a 30,000. Y bueno, a mí no me da ningún elemento en este momento para yo poder decir que el precio se va a desplomar a partir de donde está. Yo tengo acá información importante que me dice que aquí hay gente comprando. Y no solo un día, sino los últimos 3 días, si tú te fijas. Es lo que yo estoy viendo, lo que tenemos la información a la mano y en pantalla. Ahora, lo que yo también te había comentado, déjame ponerle por acá, es que esta zona, desde los 40,000 prácticamente, fíjate tú, toda esta zona, es una zona donde hubo importante negociación en el pasado. Y yo sé que Bitcoin puede hacer cualquier cosa, y si el chinito se despierta y nos hace una vela de estas, posiblemente perfora esa parte, pero yo te digo, para mí, esta zona es un poco complicada para que Bitcoin la traspase tan fácilmente. Le va a costar, y de hecho le ha costado, o sea, hasta aquí ha llegado y no ha podido desplomarse todavía. Y yo espero ver el cierre de la vela diaria, y espero que en las últimas horas que le está quedando a Bitcoin tengamos un poco de que se recupere un poco, para que no nos quede muy fea esta mecha de ahí. Eso es lo que yo pienso ver en el gráfico diario. No espero un desplome en este momento, la verdad te digo. Espero que se me confirme el patrón de rebote y el movimiento sería el que tú estás viendo. Eso es lo que yo estoy pensando. Obviamente es mi criterio y escojo uno de los dos lados porque no quiero tampoco ser como los otros youtubers o traders que lo dejan así, puede subir o puede bajar. No, en este momento yo tengo que escoger uno de los dos sentidos, y para mí tiene mayor probabilidad que confirme el rebote a que el precio se desplome. Y vamos a ver en el de 4 horas, porque nosotros ahí es donde vamos a encontrar algo más de información y donde nosotros hacemos las entradas. Entonces la pregunta, otra vez la misma pregunta de los que no compraron antes, obviamente, es: ¿compro ahí o no compro? Como yo te había dicho, nosotros vemos con la estrategia zonas de compra y zonas de no compra. Justamente el día de ayer estuvimos por esta parte, sí, el día de ayer, y era una zona de no compra. Ahora, si tú me dices que quieres comprar ahí, yo no tengo ningún patrón confirmado para poder comprar. Nosotros estamos en este momento, yo estoy, creo que a ¿cuánto? Estoy a 300 o a 400 dólares para que me saque al precio de entrada. Y yo tengo que mantener ahí mi posición. Si me saca precio de entrada, perfecto. Podemos ver ahí qué pasa y si podemos comprar más abajo. Porque recuerda, nosotros sobre la media no compramos. Y ahora se nos está, con estas dos últimas velas, nos ha dado una direccionalidad bajista ya el monitor.
y vamos a esperar. No podemos hacer más que esperar a ver qué hace este ADX. Si el precio sigue bajando, este ADX se nos va a poner con pendiente positiva. Recuerda que estamos en 4 horas. Y en ese caso, únicamente en ese caso, yo espero ver un mechazo, ver el precio debajo del soporte, si tú quieres. Ya sabemos que soportes, dice Jaime, dice el tío, que no existen. Pero yo esperaría, y sería lo mejor para el precio, que venga a buscar esa liquidez debajo del punto mínimo, aquí, por esta zona. Con esto, ¿qué voy a lograr? Yo voy a lograr ver esta divergencia que la estamos trabajando, o la estábamos esperando ver, y sería más notoria, más grande, fíjate tú. Aquí, me estoy adelantando un poco, ¿no? No sé si me sigues. Que se desarrolle todo el valle verde, y aquí ver otro valle rojo, y la entrada estaría justamente por este punto. Sí, ese es mi trade en este momento, o sea, esperar esto. Si es que el precio de aquí el precio entra el chinito y lo manda a 50,000, y espero que no me saque, porque la operativa es así. Hay gente que me está preguntando ¿qué hacemos en este momento? ¿Compro o no compro? Digo, esa zona no es de compra. La zona de compra nosotros ya la vimos hace 2 días, me parece que fue el sábado, y esta fue la zona de compra, o sea, toda esta parte. Ahora, si quieres comprar ahí y con el patrón que tenemos, yo le veo complicado. ¿Para qué vas a arriesgar ahí si las probabilidades de ganancia son menores a las que teníamos acá? Y estás prácticamente al mismo precio. Entonces, cuando no tenemos claro lo que va a ser el precio, muy preferible cuando no tenemos claro un patrón. Yo creo que estar tranquilos y estar quietos a esperar qué es lo que hace el precio sería lo mejor. Entonces, en mi caso, como te digo, estoy a muy poco que me saque el precio de entrada, y simplemente esperar que se desarrolle este retroceso y ver qué es lo que hace el precio. Nada más en mi caso. No sé si tú estás comprado, hay gente que quiere meterle short aquí. Deben tener información para meterle short, y pueden incluso hacerlo bien y tener un buen profit. Pero en mi caso yo no le meto short, con la premisa de que en el diario probablemente se me confirme un patrón de rebote. Entonces, no sé si tú la tienes clara. Yo la tengo clara, al menos como yo pienso que debería ser el precio de Bitcoin. Y te leo en la parte de los comentarios si es que tienes alguna pregunta sobre el análisis de Bitcoin. Acá estamos con más saludos. Ale Dávalos dice, saludos desde Argentina. ¿Podés ver XTZ? Dice. Bueno, déjame ver, ya anoto XTZ, pero quiero ver si hay alguna pregunta sobre el gráfico de Bitcoin. No hay preguntas. ¿Qué opinas de un rebote en 1 hora a buscar los 44 de ahí para abajo? Jaiman me pregunta en 1 hora. No sé, no lo he visto en 1 hora. Déjame verlo. Y ya, veámoslo en 1 hora. De hecho, no me gusta verlo en 1 hora. Ayer dijimos que iba a haber un rebote acá y no sé si es que alguien pudo pescar ese rebote. Fíjate tú, decíamos que incluso con un apalancamiento moderado se podría hacer este trade de 1 hora, y parece que se dio a favor ayer. O fue antes de ayer, no recuerdo. No, ayer fue, sí. Fíjate tú que en 1 hora aquí tenemos direccionalidad bajista, y fíjate tú cómo está este ADX. Está como queriendo girarse a pendiente positiva. Me daría fuerza bajista en 1 hora. Debajo del punto de control, aquí yo no veo el indicio de poder dejarle alcista, por lo que se está formando en este momento. Ya tenemos desarrollo del monitor, pero no hay ninguna confirmación. Aquí probablemente el precio pueda seguir bajando en 1 hora. Dice acá, tiene una pregunta, dice en el gráfico de 1 hora y de 4 horas, ¿cuánto tiempo es? El amigo Matías, más o menos en el gráfico de 1 hora tú esperas un trade para las próximas de 6 a 10 horas. En el de 4 horas tú puedes esperar el trade entre 24 y 48 horas, el resultado. En el gráfico diario puedes esperar tranquilamente entre 1 semana y 15 días.
Más o menos esa es la temporalidad que se maneja. De todas maneras hay un video en la lista de reproducción para que tú vayas a verlo y te explico de dónde salen esos números más o menos. Así es que invitado a revisar. Dice Bitcoin perdió la 20, es para abajo, dice Ángel Barradas. La 20, me imagino que es una media móvil. Bueno, seguramente es otra estrategia y si es que es para abajo tu estrategia, está bien. O sea, no manejo la 20 como tú dices, mi estimado amigo. Acá Miguel Lima quiere ver, se lo dice. Creo que no hay preguntas del análisis de Bitcoin, así es que vamos a... voy a anotar algunas criptos que quieren ver. Ya, acá se vayan a ver Netflix, dice Mayo. Claro, necesitamos tiempo que se desarrolle el precio todavía. Ok, una hora tuvo un rebote a la media móvil de 200. Bueno, no sé de qué criptomoneda. Juber Rodríguez dice ADA que quiere ver. Voy a apuntar ADA también. Perfecto. Quiere ver tableta PC. Quiere ver Maná, me parece que quería. Sí, Maná. Vamos a ver a Maná. Acá el amigo, como siempre, Estefano Pesague. Compré ADA en 2.20, dice el amigo 2. El amigo Estefano. ¿Me recomiendas vender para recomprar en 1.90? A ver, mi estimado amigo Estefano. Bueno, primero que no puedo dar recomendaciones en este canal. Lo que sí te puedo revisar es la criptomoneda y ver la dirección más probable, que es lo que podemos ver con la estrategia. Zonas de compra y zonas de no compra. Entonces, yo creo que eso podría revisarle. Y en ADA, me parece que ADA en el diario estaba alcista. No sé cuándo tú compraste. Fíjate tú. Vamos a verle. El diario de ADA es alcista. Sí. El diario de ADA para mí es alcista. Sí, o sea, mi probabilidad más alta es que ADA retome el movimiento alcista. Ahora, ¿nos podemos equivocar? Por supuesto. Cuando tú haces la compra de una criptomoneda, debes de antemano ya saber en qué temporalidad estás comprando. Y segundo, debes ya establecer tu riesgo, o sea, cuánto tú vas a perder con esa compra. ¿Cuánto máximo estarías dispuesto a perder? Si tú compraste en 2.20, como me dices, sí, entonces debes haber tenido ya tu stop loss. Y yo me imagino que debajo del mínimo podría ser un punto donde tienes un 15%. Entonces tú haces la entrada, dejas tu stop loss puesto y que el precio haga lo que sea. Yo creo que estar viendo la velita no te va a hacer nada bien. Si tú analizaste y pensaste que en el diario tu análisis te dio alcista, pues es alcista todavía. O sea, no le quites eso. Y si es que pierdes el stop loss, es justamente para eso. Si el precio mañana llega a ADA a 1.50, pues tú puedes comprar un poco más de ADA, incluso con la pérdida. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi estimado amigo Estefano, con respecto a ADA. Yo le veo alcista todavía. Claro que aquí las dos últimas velas están rojas, pero el análisis es alcista y mientras se mantenga, yo creo que hay que morir de pie ahí. Porque a veces tú vendes, cuando vendes en ese momento empieza a subir. Y ese es el problema. Dice acá, vamos a ver, DXS, dice el amigo. DX, vamos a ver. Ethereum, vamos a ver Ethereum. Debe estar igual que Bitcoin Ethereum, me imagino. Vamos a ver a Phil también. ¿Qué pasó con Phil? Vamos a ver MBox también, dice. Por acá. Dice Mayo García, yo tengo una duda. ¿Por qué Jaime da mal pronóstico a Sushi en el semanal? ¿Es porque ya acabó su valle? ¿Podrías analizar Sushi en una semana? Vamos a ver a Sushi. Y la verdad es que no recuerdo el análisis de Jaime de Sushi, pero podemos verlo, a ver qué es lo que pasa. Dice TRX, hola Charlie, Bitcoin y Ethereum rompieron, me imagino que el HCH es el hombro, cabeza, hombro y tienen caída por delante.
Claro, ese es un análisis con una estrategia donde manejes análisis chartista, mi estimado TRX. Aquí nosotros hacemos otro tipo de análisis, con otros patrones, la verdad. Pero si tú operas con eso y te ha dado resultados, adelante, está muy bien. Vamos a ver, Coti también dicen por acá. Cake también. Analizamos a Cake para el amigo Rata. Vamos a ver IOTA, también parece que estaba alcista. Bueno, revisamos ayer creo a IOTA. Ok, vamos a empezar con estas criptos. Si es que tienen lo mismo de Bitcoin, como tú ya sabes, pasamos a la siguiente para hacerlo más rápido. XTZ. Sí, justamente ayer habíamos dicho que no es una zona de compra. En este momento está dándote el retroceso en el último valle rojo y le esperamos acá. Le estamos esperando a XTZ. Puede ser aquí o puede ser por el punto de control. Tenemos que esperar que se complete este retroceso y eventualmente forme el valle rojo y ahí ver dónde está el precio en ese momento. Como te digo, ahí vemos la zona de compra con la estrategia. No podemos verlo, no podemos ver nada más de eso. Hay que esperarle en el diario a XTZ. Y con ese patrón yo no le busco en 4 horas de entrada. Entonces mejor minimizar las probabilidades de pérdida. Vamos a ver a Celo. ¿Qué pasó Celo? Decíamos en el rompe y apoya. En este momento se está confirmando el patrón de retroceso. Fíjate tú, decíamos que no comprábamos ahí, está perfecto. Y vamos a esperar. Aquí le queda un poco más de recorrido todavía. Y nos toca esperar. El análisis está ahí de Celo. No, yo creo que esperando nos va a ir mejor. ADA ya vimos. Vamos a ver a Maná. Decentraland, que nos presenta. Este es el mismo análisis de Bitcoin. Aquí no me gusta que ya el precio se pone por debajo del punto de control. Sin embargo, veríamos el cierre diario para ver qué es lo que sucede. Si es que cerraría por ahí, todavía tendría la esperanza de dejarle alcista a Maná. Sí. Tiene el patrón de rebote. Entonces, esto es un rebote, ya sabes, a la media para seguir cayendo. Eso en Maná. DYDX. Parece que explotó esta criptomoneda hoy. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, aquí no le vemos. No se puede analizar absolutamente nada. No tenemos información. Pero lo que me parece es que sí es alcista. Alcista sí es. Pero aquí la única información que tenemos en el de 4 horas. Se confirma el rango caída en este momento. Y para ver si es que te subes al tren, pero esperando el retroceso en el de 4 horas en DYDX. No hay más. Ethereum. Déjame ver, Ethereum estaba por acá. La revisamos ayer también. Bueno, no está, vamos a buscar Ethereum. ¿Dónde está? Acá tenemos Ethereum. Vamos a ver en el diario. Está lo mismo, está igual que Bitcoin. Igual que en Bitcoin. Estamos esperando el patrón de rebote. El cierre diario y que se confirme acá. Yo todavía creo que en el diario se puede hacer ese rebote. Está casi por confirmar. Es lo mismo que Bitcoin. No hay ninguna diferencia ahí. Entonces, revisa el análisis de Bitcoin y está haciendo exactamente lo mismo. Phil Jam. Phil el rebote. No está confirmado porque necesitamos igual la pendiente negativa del ADX. Alguien me preguntaba en los comentarios del video último que por qué para que suba el precio necesitamos que el ADX se gire a la baja. Entonces, si es que aún no entiendes eso, pues simplemente voy a dejarte aquí la lista de reproducción que tenemos para que aprendas todos los patrones de la estrategia, igual cómo funciona cada indicador y donde dice la estructura del precio. Creo que es el video número
12 y en el patrón de rebote en el número 8. Ahí puedes ver por qué nosotros vemos ese patrón con el ADX que necesitamos que sea con pendiente negativa. Sí, entonces si quieres aprender la estrategia, dirígete a la lista de reproducción y puedes verlo. También tengo un link de Binance para que te ahorres el 20% en las comisiones de tu trade para mercado spot y el 10% para futuros, y de paso colaboras con el canal, así es que te dejo también ese link en la descripción del video. Vamos a ver a MBOX. ¿Cuál es MBOX? También está en Binance. Aquí clara tendencia bajista, está rompiendo el área de volumen importante. Y aquí lo máximo que puedes operar es un rebote con confirmación, pero no tenemos información en la parte baja. Fíjate tú, aquí está confirmado el rebote, se da el rebote muy rápido a la parte alta y el precio en este momento está cayendo. Igual que en Bitcoin tendríamos que dejar, si tú hiciste una entrada, estaría ya por sacarte al precio de entrada. Está haciendo lo mismo que Bitcoin y la operativa es igual. Entonces si el precio se desploma, vas a poder operar el rebote más abajo. Entonces eso para MBOX es bajista en el diario. Vamos a ver Sushi. Sushi me decía en el semanal, creo que quería ver el amigo a compararle con el análisis de Jaime, me decía. Déjame ver. Déjame quitarle acá. Yo no lo veo bajista en el semanal, la verdad. Yo no lo veo bajista. Aquí lo que debería pasar es que si se forma este valle rojo, yo creo que tranquilamente Sushi puede llegar a la zona alta. Igual si Bitcoin hace el movimiento alcista, yo creo que Sushi también. Porque estas criptomonedas lamentablemente no tienen vida propia. Y no vale hacerle un análisis alcista si Bitcoin de pronto va a caer o cae. Esto no sirve. Yo no le veo bajista. Lo que sí no está... ¿Qué te digo? Se puede comprar ahí. Yo vería la compra. Bueno, o sea, si es que vas a comprar en el semanal, obviamente es para largo plazo. Y aquí sería baja más, compro más. Si haces una compra ahí parcial. Y si baja hasta el mínimo anterior, fíjate, aquí se está formando la media marrón, casi ni se la ve. Entonces esta sería ya en teoría una zona de compra. En teoría sería por ahí la compra. Y Sushi, como te digo, si sube Bitcoin también va a subir Sushi. Pero si cae Bitcoin, Sushi con toda seguridad no tiene un análisis independiente. Eso es lo que yo te puedo decir. También me pidieron Coti. Coti alcista en el diario. Decíamos que no es una zona de compra. Ahora me van a decir, pero subió, ¿verdad? ¿Por qué no compramos? Porque eso nosotros lo podemos ver que es alcista, pero nosotros minimizamos el riesgo. ¿Existe la probabilidad que siga subiendo? Sí, pero... idealmente una zona de compra no es. Siempre nosotros vamos a entrar por estrategia luego de que retroceda y nos dé el patrón de entradas. Únicamente ahí podemos nosotros pensar en comprar alguna cripto. Sí, entonces no es que ya subió y se equivocó el analista o lo que sea, y no es así la operativa. Vamos a ver también Cake y IOTA. Hay que esperarle el retroceso, no nos queda de otra. Cake. Ajá. Fíjate que todo ese mechazo por la parte alta que nos está dejando el diario, inclusive en Bitcoin, es el que no me gusta, la verdad. Aquí tenemos una divergencia alcista que se formó y que se estaba dando el resultado, pero esta mecha es la que está perdiéndose el resultado acá de esta divergencia. Y yo espero ver el rebote igual que en Bitcoin, porque esta casi divergencia que se confirmaría tal vez mañana otra vez,
va a tener su resultado. Entonces yo espero ver el rebote todavía en Cake. Entonces simplemente le pongo más adelante. Eso para Cake. Y IOTA. También analizamos IOTA, me parece que ayer o antes de ayer. Sí, estábamos exactamente esperando el resultado. Déjame ver, en el de 4 horas parece que le veíamos. Fíjate tú, aquí estaba por confirmar el rebote acá. Y bueno, no nos confirma más adelante porque este ADX sigue con fuerza, fíjate tú. Y la fuerza que es bajista, aquí sigue fuerte. Sigue fuerte, probablemente se acentúe aquí un poco más esta divergencia. Y por acá más o menos podríamos esperarle a IOTA para hacer una entrada. Y no sé si entraste tú acá, deberías tener tu stop loss bien puesto. O en su defecto, esperar para ver si el precio acá se detiene más abajo. Yo creo que sí puede darnos ahí para poder hacer la entrada en IOTA. Al rebote. O sea, zona de compra en este momento ahí. Y yo creo que no. Tendría que confirmarnos el ADX primero. Porque está fuerte bajista todavía. Perfecto. Acá me dicen... Dice acá Julio que puede llegar Bitcoin a 41.800 para luego subir. Sí, más o menos es lo que te estoy diciendo en este momento en IOTA también. Bueno, ya lo expliqué en Bitcoin también. Espero esa bajada incluso que puede llegar a coger liquidez prácticamente para hacer el rebote que estamos esperando. Vamos a ver a CLR, dice. Perfecto. FTM. Phantom, UMA, vamos a verle UMA en el diario y semanal, dice. Ok. Dice César Cars, ¿qué opinas de Dragon Chain? Parece como proyecto prometía mucho y no sé, la verdad perdí de vista esa criptomoneda hace un par de años. No te podría decir, a nivel de precio, no sé si está en TradingView, si quieres tú que la veamos. Vamos a ver Dragon Chain. Déjame ver. Bueno, ya le vamos a buscar si es que está ahí. Quiere acá el amigo Dot para Roberto Carlos. Dice acá, ¿cuál más me están pidiendo? Matic, Atom, Color, siempre me pide OGN. Vamos a ver OGN. Acá me pide RSR. También RAE de una vez. FIS, dice el amigo Rata. Y terminamos este bloque con Solana. Vamos a ver, ya tengo como 12 criptos aquí. Vamos a ver. Y ver si lo hacemos un poco rápido. CLR. Perfecto, CLR. Fíjate que aquí está muy bien esta criptomoneda. Esperábamos justamente el retroceso. Y en el retroceso se mete en rango, fíjate tú. Bueno, estamos en el de 4 horas. Vamos a ver el diario primero. Bueno, en el diario podríamos decir que todavía es alcista porque aún no nos da debilidad del monitor. Fíjate tú ahí. Aún no nos da la debilidad del monitor. Podríamos decir que es alcista. Entonces vamos a ver en el de 4 horas ese pequeño trade hasta el máximo anterior más o menos. Sería con la confirmación de la entrada. Esperarle un poquito más aquí que se gire este valle rojo, se gire. Y aquí no me gusta mucho la verdad el patrón porque idealmente me gusta más que cruce el punto 23 del ADX. Pero si tú te fijas, el precio no ha caído, o sea, está muy bien el precio. Ahora, ¿qué sucede? Como no tenemos certezas de nada, muchas veces es importante. Yo lo que hago a veces es comprar una porción aquí y la otra porción cuando esté más cerca de la media, porque todavía puede caer un poco más. Sería para comprar sobre la media y para arriba. En el de 4 horas, pero simplemente yo creo que va a ser hasta el máximo anterior. Bueno, eso no lo podemos saber en este momento, pero la zona de compra se va a dar justo en esta parte sobre la media. Hay que estar atento en el de 4 horas sobre todo.
para CLR. Si es que en el gráfico diario ya te confirma el retroceso, yo preferiría ya no operarle, pero ojo ahí. Vamos a ver a FTM. Listo, FTM. Ajá, esta criptomoneda está alcista. Muy bien. Yo le veo alcista esta criptomoneda. Le habíamos dejado que lo más cerca de la media para arriba. No nos confirma todavía, como tú ves. No nos confirma, pero si la vela diaria cierra así y mañana comienza a subir el precio, aquí va a estar confirmándote la direccionalidad alcista, por lo cual tocaría comprar un poco más caro. Entonces tú decides si entrar ahí. El único problema de entrar ahí es el stop loss, que te quedaría un poco grande. Claro, es casi del 30%, y ese es el problema en este caso. Tendrías que operarle en 4 horas para que el stop loss te dé un poco más pequeño. Sí, fíjate. El precio encima de las medias con el retroceso desarrollado, yo creo que es alcista. Estamos sobre punto de control y en 4 horas una entrada alcista en Phantom. Yo le veo en este momento. Muy bien, voy a ponerle acá un asterisco a esta criptomoneda y luego le echamos un ojo. Listo, FTM. Vamos a ver. UMA me pedía por ahí. Vamos a ver UMA. Mismo análisis de Bitcoin. Fíjate tú que el patrón es el mismo. Sí, entonces en el diario vamos a ver. En el diario está peor, diría yo, UMA. Como que está cogiendo fuerza y direccionalidad bajista. Entonces, en este caso, UMA, yo no operaría el de 4 horas. Yo le veo para abajo a UMA todavía. O sea, va a ser el rebote, sí, pero más adelante. En este momento, no. Ah, me decía semanal también. Vamos a verle el semanal. Bueno, el semanal es alcista. O por lo menos está en la zona de compra, fíjate. Toda esta zona sería de compra de UMA. Y acumular, zona de acumulación. ¿Cuánto se demore aquí el precio? Y no sé, pero baja más, compro más. En algún momento va a darse alcista y tú ya estás dentro, promediando tus entradas. Recuerda que es el semanal y sería el resultado a diciembre, pero también tiene un proyecto interesante UMA. Entonces, si tú vas por proyecto en el semanal, ya tienes que conocer un poco el proyecto. Yo haría eso en UMA. Acumularía, zona de acumulación. No tiene patrones de entrada ni nada, pero es una zona donde no se vende, más bien se compra ahí. Vamos a ver si es que encontramos esta criptomoneda que me pidieron. Dragon Chain. DRGN, así creo que era. Sí, aquí está. Está en KuCoin frente a... ¿Dónde está frente al dólar? No, vamos a verle en Bittrex. Sí. Vamos a ver, y no está... En el exchange no tiene un par estable, parece. No tiene contra un par estable. ¿Qué ha pasado con el famoso Dragon Chain? Vamos a ver en el diario. Una visión un poquito más general. Sí es alcista Dragon Chain. Es alcista. Te voy a dejar alcista esta moneda. Sí, porque se ha dado este retroceso y el precio se quedó sobre el punto de control. No se desplomó, digamos. Y cada vez está haciendo mínimos más altos, fíjate. Mínimo alto, y aquí sería el mínimo más alto. Entonces, posible zona de entrada ahí en Dragon Chain. En el diario estamos. Vamos a ver DOT. DOT parecía que estaba alcista en el diario, si no estoy mal. Ajá, dejamos la proyección alcista de DOT en el diario. Y fíjate tú, se está desarrollando en este momento el valle rojo. Y obviamente corresponde al movimiento de Bitcoin, esta mini caída que ha tenido. Pero yo insisto en que aquí tendríamos
Bueno, aquí tenemos ya fuerza también en el ADX. Está un poco complicado, pero si el precio no rompe esta última zona que tenemos acá, yo creo que podríamos todavía conservar el rebote para seguir cayendo aquí en esta parte. Un poco complicada, hay que tomar decisiones. Lo bueno que en esta zona es donde tú puedes poner el stop loss. O sea, si tú haces una entrada y arriesgas, pues tienes un stop loss del 10-11% y creo que es manejable. Entonces, por ese lado podríamos arriesgar en DOT, yo creería. Vamos a ver Matic. Recuerda que no está con confirmación tampoco, entonces un poco complicado. Matic esperando el rebote, igual la confirmación del ADX, el mismo análisis de Bitcoin. Es lo mismo que Bitcoin. Perfecto. No hay que hacer nada más en Matic, simplemente esperar si no estás dentro. O tu stop loss yo creo que te está a punto de sacar. Vamos a ver a Atom en el diario. Parece que estaba retrocediendo en el diario, sí. Sí, aquí no nada que hacer. Toca tenerle paciencia todavía a Atom. Si es que quieres unirte a la fiesta, al movimiento alcista. Todavía no. Tipo viernes más o menos por ahí. OGN. OGN, déjame ver. Sí, aquí está. Estuvimos esperando el rebote. Sin embargo, en este momento está como UMA más o menos. Y te digo que no me gusta el patrón. Debajo del punto de control y agarrando fuerza y direccionalidad bajista. No me gusta el patrón. Pero como te digo, si Bitcoin rebota, aquí va a confirmar el rebote más arriba. Entonces, ¿es una zona de arriesgar? Sí, ¿por qué? Porque por el stop loss. Tú pones un stop loss pequeñito ahí. Y si te saca y pierdes ese 10-12%, pues creo que para eso estamos. Esto en OGN. Porque con confirmación vas a comprar. Ahorita está en 72. Con confirmación compras en 80 o 82 por ahí. Entonces, y ahí tú arriesgas. O sea, es riesgo todo esto, como tú sabes. Vamos a ver a RSR. RSR. Lo mismo. Esto se parece a... ¿Cuál le vimos con...? No recuerdo. La que vimos con este... Con este casi confirmado... Se está perdiendo la confirmación de la divergencia. Y yo creo que un poquito más nos podría dar esta confirmación. Pero no hay confirmación. O sea, todo el mercado está parecido. Y yo me imagino que en este momento Bitcoin está cayendo. Por eso está todo así. Y es lo que te digo, no tienen vida propia estas criptomonedas. Y si cierra debajo del punto de control, tenemos menos probabilidad. Entonces, zona de arriesgar, como te digo, probablemente aquí sí es la mejor zona de riesgo. Que puedes tomar un 10% en el diario. Recuerda que estamos en el diario. Y ya te dejo a tu criterio. Yo aquí, yo me esperaría en el de 4 horas como está Bitcoin. Me esperaría para ver la entrada en el de 4 horas en rebote. En este momento no. OGN. Este es RSR, perdón. Vamos a ver RAI. Que cuando tienen un patrón más definido es mucho mejor. Se nos facilita el asunto. Aquí, por ejemplo, debajo de las medias móviles, no me gusta. El precio cayó. Y aquí podría el precio seguir cayendo, pero igual es una zona de donde puedes poner el stop loss pequeño. O sea, mientras está más abajo, puedes arriesgar para tomar precios mejores, pero es un riesgo alto el que corres, perderte tu stop loss en este punto. Sí, no sé si compense un 12 y un 20% de take profit, por ahí más o menos. Son zonas de tomar riesgo y al estar aquí desarrollado, yo considero un 90 o 95% desarrollado este valle rojo y que el precio no ha caído, entonces yo creo que aquí sí vamos a poder operar este tramito. Déjame ver en el de 4 horas cómo está.
En el de 4 horas está igual que Bitcoin, o sea, toca esperarle en 4 horas. Sí, aquí no hay, está igual que Bitcoin. Yo creo que Bitcoin ya me sacó en este momento a mí el stop loss. Déjame ver cómo está. Bueno, está a punto igual. Está a punto. Acabamos de ver RAI. Vamos a ver a FIS. FIS igual. Es el mismo análisis de Bitcoin. Sí. Lo mismo. Aquí tiene el recorrido todavía que le quedaría en teoría al monitor para ver el rebote. Entonces aquí el rebote también, fíjate. Actualizamos. Con confirmación ya sabes que compras más arriba. O sea, ese es el punto. Tomar la decisión antes. Arriesgas y tienes un mejor precio. O sea, ese es el punto. Vamos a ver a Sol. Pero obviamente no cae en picada. Siempre va a tener sus retrocesos. Y eso es lo que operamos en mercado spot sobre todo. Solana lo dejamos alcista ya. Hace un par de días. Y ahí está en la zona de compra Solana. Sin confirmación. Pero estamos ahí. El precio no cae. Ya son cuántos días. Toda la semana pasada ya el precio no cayó. Y yo creo que sí. Es alcista Solana. En el diario. Estamos en el gráfico diario. Ojo. Dice Jaiderson Mata. Todo está cayendo. Sí, cuando Bitcoin cae. Ustedes ya saben que no hay análisis que valga. Y no se puede hacer mal. No se puede hacer más. Dice acá BNB también. Vamos a ver. BNB. Vamos a ver a CFX. BLZ y WON. Vamos a ver estas criptos para ver. Oh, por supuesto, si te gusta el contenido, puedes dejarme un like. Faltan casi 200 personas que no me dejan el like. Recuerda que es totalmente gratis. Y fiel a que, como les digo, yo aprendo todo de Jaime. Yo me voy a dar like. Y yo mismo en este momento ya me di like en el celular. Así es que muchísimas gracias. Si a ti también te gusta y quieres colaborar con el canal, ese like es muy bienvenido. Así es que muchas gracias por tomarte el tiempo de aplastar y darle clic ahí en la manito. Dice aquí Binance. Y es importante decirles eso porque aunque no me crean, cuando no les pido no me dan like. Y cuando les pido sí, son muy agradecidos y me regalan su like. Fuerza y direccionalidad bajista todavía. Esperemos que no pase del punto de control BNB. Y estamos esperando el rebote. Estamos esperando el rebote. Cuando este ADX se gire, ese es el mismo análisis de Bitcoin. Mismo análisis de Bitcoin, no hay nada que hacer. CFX. CFX también. Déjame ver. El precio se ha mantenido sobre las medias. Hizo el retroceso. Déjame ver. Aquí hubo una divergencia alcista en este gráfico de 4 horas. Bueno, vamos a ver el diario primero. Y está, el desarrollo se dio bien. Vamos a ver el diario a ver cómo está. Sí, en el diario nos va a dar la confirmación del rebote. Está sobre las medias. Yo le dejo alcista. Sí, yo te dejo alcista esta criptomoneda. Ya, y está en el de 4 horas. Se ha desarrollado ya la mitad del Valle Rojo. O sea, la mitad del recorrido, digamos. Déjame ver si es que el precio para mí está sobre el punto de control. Y yo creo que sí, podría empezar el Valle Rojo y le dejo alcista. Sí, le dejo alcista a esta criptomoneda. Esta es CFX. Muy bien por CFX. Pero no sé si aguante una caída de Bitcoin. Ese es el problema. Una caída de Bitcoin, yo no sé si CFX vaya a poder aguantar. BLZ. Debe ser esta, sí.
es el análisis de Bitcoin en 4 horas y en el diario se está poniendo mal. En el diario con direccionalidad bajista con fuerza se está poniendo mal BLZ. Hay que esperar un patrón más claro para el rebote que vendría. Sería el primer movimiento en rebote. Vamos a ver a Harmony. ¿Cómo estaba Harmony? Le dejamos cayendo, creo. Fíjate tú, acá inclusive nos confirmó la entrada. Fíjate tú, acá Harmony. Eso es lo que te digo, el problema que hay con las demás criptomonedas. Fíjate tú el patrón que tenemos acá. Hasta ayer nomás. Hasta ayer es una clara entrada alcista de Harmony. Sí. Y en este momento, el día de hoy, yo le echo la culpa aquí a Bitcoin. Fíjate el movimiento de Bitcoin que hoy no fue favorable y Harmony tampoco le aguantó. Entonces, siempre tener el análisis de Bitcoin a la mano. Yo todavía le tengo alcista. Mientras más cerca de la media, yo creo que sí va a ser alcista. Pero ya, eso es lo que te cuento en esta tarde. Y por supuesto, si es que aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Recuerda que estamos todos los días revisando el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas, aplicando la estrategia de Jaime. Si tú quieres, explicándola o tratando de explicarla de una manera un poco más sencilla para que tú que eres nuevo vayas aprendiendo lo poco que yo te pueda compartir. Tenemos esa lista de reproducción, como ya te dije, para que vayas a estudiarla y espero que te sirva. Así es que sin más, nos estaremos viendo con todos ustedes el día de mañana. Muchas gracias. Chau. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste.